¿Qué tal, mis queridos amigos de Arete? Les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago, nuevamente en una nueva edición de los audios Arete. Saben ustedes que Arete significa virtud, autoposesión, maestría personal, señorío de sí mismo. Y hemos ido desarrollando distintos temas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante, que es el tema de la madurez afectiva. Después de algunos años, saben ustedes que hemos vuelto con estos audios Arete a pedido de distintas personas que nos pedían que volvamos con estos audios para transmitir una visión que es la visión cristiana de la psicología, para tratar de hacer una psicología cristiana, una psicología católica, una psicología integral, una psicología que de verdad busque y encuentre la verdad del ser humano. Entonces, desde el Centro Arete, que saben ustedes que queda en Medellín, Colombia, los saludamos y vamos entonces a abordar este tema de la madurez afectiva. Ya hemos hablado varias veces del tema de la afectividad, hemos insistido de distintas maneras. Saben ustedes entonces que afectividad es resonancia interior, es vibración interior. Y también hemos estado definiendo de alguna manera que el tema afectivo no solamente desde lo psicológico, sino desde una mirada más amplia. La afectividad también es esa capacidad de querer, de amar, de entregarse a los demás, ¿no? Entonces eso nos parece muy importante. Entonces, bien, si ya sabemos entonces que la afectividad es esa capacidad de amar, de querer, de ternura, de dar cariño a alguien, de comunicarse con alguien. Y también ya sabemos que la afectividad es esa capacidad de vibrar interiormente, de resonar interiormente. Como todos podremos suponer en este momento, vivimos en una época en que hay muchísimos vacíos afectivos, donde hay muchísima inmadurez afectiva, inclusive podríamos decir hay mucha inestabilidad afectiva. ¿Por qué? Porque el hombre muchas veces no encuentra el sentido de su vida, no encuentra el sentido de su existencia. Hoy en día hay muchas decepciones amorosas, hay mucha soledad, hay muchos problemas de comunicación, hay muchos padres que abandonan a sus hijos. Hoy en día nuestra misma familia, la familia del hombre contemporáneo del mundo, de la sociedad actual, muchas veces también está en crisis. Entonces hay que entender también que hoy en día el tema de la afectividad es un tema muy importante y que debemos decir entonces que el tema de la madurez afectiva se genera, o mejor dicho, cuando hablamos del tema de la madurez afectiva, se nos plantea como un horizonte a desarrollar. Es obvio que ninguno de nosotros nace maduro, efectivamente, al contrario. Creemos que la madurez afectiva se va ganando, se va desarrollando, vamos creciendo en eso, la vamos desarrollando poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza todo? Desde los padres que tenemos, ¿no? Nuestros padres generan con nosotros un vínculo, es decir, generan con nosotros una relación. Entonces, los padres que nosotros hemos tenido son la base de esa capacidad de amar, de esa resonancia interior. Por eso es que nosotros podemos decir que la familia es una escuela de afectividad. La familia es una escuela de madurez afectiva, así como también es una escuela de recta valoración de sí mismo, ¿no? Entonces, qué importante entonces es entender que todo empieza en el núcleo familiar, en la relación con mi padre, con mi madre y en la relación con mis hermanos. Ahí empieza todo. Esa es una base, ahí estamos poniendo nosotros una base sólida para madurar afectivamente, ¿no? Desde ese núcleo familiar, claro, nosotros nos vamos a relacionar con otros parientes, con otros familiares más lejanos, digamos, los primos, los sobrinos, y luego ya viene todo el tema del colegio, la escuela, que ya viene, digamos, todos los amigos que están alrededor. Entonces, primero es el núcleo familiar, es el núcleo íntimo, y ahí ya viene un segundo núcleo que es muy, muy importante, donde de alguna manera nosotros vamos avanzando, creciendo
en este tema de la madurez afectiva, ¿no? Entonces, pero ¿qué cosa es la madurez afectiva? ¿No? Ya llevamos varios minutos hablando de esto, entonces la gente que nos escucha, ustedes que nos están escuchando dirán, bueno, pero ¿qué cosa es madurez afectiva? ¿Cómo lo podemos definir? Una manera de definir la madurez afectiva es la armonía que existe entre lo que yo pienso, entre lo que siento y cómo me comporto. Es decir, la armonía, el equilibrio que se da entre mis ideas, mis sentimientos y mis conductas, ¿no? Entonces, se trata, digamos, de que mis sentimientos, mis emociones estén ordenados, estén organizados desde mis ideas, desde mis pensamientos, o podríamos decir también desde nuestros valores y desde nuestros principios, ¿no? Entonces, son estos principios, son estos valores, son estas ideas, estos pensamientos, ¿no es cierto?, los que generan emociones, sentimientos, y estas emociones y sentimientos generan conductas, acciones, comportamientos. Entonces, la madurez afectiva es ese equilibrio en estas tres dimensiones de la persona: la inteligencia, la afectividad y la voluntad, ¿no? Entonces, la persona, en la medida que logre esa armonía, ese equilibrio entre lo que piensa y lo que siente, va a vivir o se va a comportar adecuadamente, de acuerdo a sus principios y a sus valores, ¿no? Entonces, ahí entonces vamos entendiendo que el maduro afectivo es el que se conoce a sí mismo, es el que se ha encontrado consigo mismo, es el que puede responder a la pregunta sobre la propia identidad en el día a día, ¿no? Entonces, el maduro afectivo es el que poco a poco va siendo cada vez más libre y es el que no está esclavo, pues, del qué dirán, de si me miraron o no me miraron, ¿no? Porque a veces, y muchas veces también somos esclavos de nuestras emociones o de nuestros sentimientos, o muchas veces también vivimos pendientes de la valoración de los otros. Entonces, claro, cuando no soy libre, cuando soy esclavo del amor, del cariño de alguien, cuando dependo de alguien, de la valoración de otro, del qué dirán, ¿no? No es raro que haya muchas personas que se vuelvan esclavos de distintas adicciones: el juego, el sexo, el alcohol, las drogas, ¿no? Estas adicciones se generan muchas veces en medio de esas carencias y vacíos afectivos, ¿no? Entonces, está claro que la madurez afectiva me va a llevar a mí a vivir y desplegar adecuadamente mis emociones y mis sentimientos. Yo no soy solo mis emociones y sentimientos. La idea no es vivir esclavizado de una estabilidad sentimental o emocional, ¿no? Por eso también es que podemos decir que el maduro afectivo es el que decodifica adecuadamente sus dinamismos fundamentales y sus necesidades psicológicas, ¿no? Ese dinamismo, que en algún momento también lo explicaremos un poquito más, el dinamismo de permanencia, el dinamismo de despliegue y la necesidad de seguridad y la necesidad de significación, ¿no? Entonces, se trata de decodificar adecuadamente estos dinamismos, estas necesidades. ¿Para qué? Para lanzarnos a amar a Dios, teniendo una vida espiritual intensa y cotidiana, pero también amar a los demás, sobreabundando amor, viviendo la caridad, la donación, la entrega, mejorando cada día nuestra comunicación, siendo cada día más asertivos, trabajando mucho mejor nuestras habilidades sociales, ¿no? Entonces, miren cómo la madurez afectiva me da una libertad para poder entregarme a los demás, para poder donarme a los demás, ¿no? Entonces, se trata de ir logrando esta madurez afectiva. Y ahora ya hemos entendido un poco, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Miren, nosotros en Arete tenemos un blog, el blog que se llama Psicología y Virtud. Ahí hay un artículo donde yo desarrollo parte de este tema de la madurez afectiva. O sea, pueden leer ese artículo, búsquenlo en el blog Psicología y Virtud, el artículo La madurez afectiva. Hay varios libros también que hablan de este tema de la madurez afectiva, Los lenguajes del deseo, por ejemplo, de Enrique Rojas, El amor inteligente. Se trata, mis queridos amigos, de ir madurando poco a poco. Se trata de ir reconociendo también cuáles son mis emociones, cuáles son mis sentimientos, y se trata de ir logrando que mis valores y principios sean los que gobiernen mis sentimientos y mis emociones.
Muchas gracias, mis queridos amigos. Será hasta otro Arete. Y les recordamos que Arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Muchas gracias y hasta la próxima.